Bueno, buenas noches, hermanos. Que Dios pueda bendecir nuestras vidas, como bien decía nuestro hermano Carlos, cada vez que se abre la palabra, eh, siempre es la que tiene que hablarnos, más allá de aquel que le toca, estar acá adelante, sea el Señor el que hable, y eso es el anhelo que siempre tenemos que tener como iglesias, ¿no? Que cada vez que se abre la palabra, el escucharlo atentamente, porque es Dios el que nos quiere hablar a través de ella, a través de su palabra. Así que hoy nos toca seguir con esta carta preciosa de Pedro y habiendo hecho una gran exposición acerca de lo que es la salvación, nuestro pastor la semana pasada habló acerca de esto y cómo el apóstol Pedro en estos versículos primeros de esta carta nos abre ese abanico y nos muestra cuán grandiosa, cuán maravillosa es esa salvación que Dios tiene para nosotros, a la cual debemos darle gracias, porque como bien decía nuestro hermano Carlos, cada vez que se predica el Evangelio, cada vez que la palabra se comparte, lo que anhelamos es que aquellas personas que no conocen al Señor vengan al camino del arrepentimiento a través de Cristo y puedan ser salvos. Y ese es el deseo. Pero cuando uno ve cómo estos hombres describían esta obra tan maravillosa y usan esas palabras tan preciosas y lindas para compararlas, para llevarlos al entendimiento, lo hacen de esa manera porque saben lo que eso implica, la salvación. Pero ahora el apóstol, su enfoque va a estar llevado, como bien nos decía Javi, nuestro pastor, acerca de esa garantía de esa salvación. Entonces, el enfoque va a apuntar ahí y para poder entender por qué esa garantía en esa herencia es incorruptible, incontaminable, inmarcesible, ¿por qué es de esa forma? ¿Por qué esa garantía que Dios nos da para creer que esa salvación, como bien creemos, que no se pierde, que es eterna, porque es aquel que la dio, es nuestro Señor, poder llevarlo a entender por qué esa garantía es de tal forma y por qué esa fe es cimentada en esa plena seguridad? Vamos a ver tres razones en esta noche por la cual el apóstol Pedro podía estar seguro acerca de esta garantía. Y vamos a ver las dos primeras de forma rápida y después vamos a llegar a la tercera, que es los textos que hoy nos toca leer y estudiar y profundizar sobre eso. Entonces vamos a ver por qué el apóstol Pablo tenía esa seguridad acerca de esta garantía. Y lo primero que vamos a decir, que esa razón era porque él entendía que Cristo era la garantía, porque él fue testigo de eso. El apóstol Pedro tenía esa certeza, esa seguridad. Él fue un testigo ocular, un testigo presente de saber que esa garantía no era más ni menos que Cristo. El entender que esa garantía es Cristo es tener la plena seguridad de que eso es así y nadie ni nada lo puede cambiar. Entonces, descansar en eso, nuestra vida, nuestra fe, saber que la garantía de nuestra salvación es el mismo Señor, nos tiene que dar una paz que no puede el hombre entender, el por qué tenemos tanta seguridad acerca de esa salvación. Aquellos hermanos que no pueden entender acerca de esta soberanía, acerca de la salvación que Dios nos da, como nuestro hermano Ezequiel nos decía cuando iniciamos esta carta, acerca de esa lucha que muchos tienen en no entender esto, que es por gracia, es por fe, y no puede perderse esa salvación. No pueden entender eso. Algunos dicen, ¿cómo es que esa salvación no se puede perder? No lo pueden comprender, porque no pueden comprender que la garantía de esa salvación es nuestro mismo Señor. Entonces, el apóstol Pedro tenía esa seguridad y vamos a ver por qué, porque él escuchó del mismo Señor acerca de esto. Quiero que me acompañes en Lucas, capítulo 24.
Lucas capítulo 24, al final del Evangelio, en los versículos 44 en adelante, el Señor, estando ya resucitado, aparece a sus discípulos en varias ocasiones, pero acá vamos a ver por qué hablamos de esta seguridad que el apóstol Pedro tenía. Y le dijo estas cosas: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que seas investido, del poder desde lo alto. Entonces, acá podemos ver cómo el apóstol Pedro tenía esta seguridad acerca de esta garantía que nos habla, porque él mismo escuchó que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, decía: esto era necesario que se cumpliese para que tenga seguridad de lo que la palabra estaba diciendo era veraz. Cristo era aquel que tenía que padecer, tenía que morir, al tercer día resucitar, y a través de esa resurrección por la cual nosotros somos justificados y somos salvos mediante esa fe. Entonces, el apóstol Pedro tenía esa plena seguridad porque él fue testigo de acerca de estas verdades. Lo segundo, como decíamos recién, vamos a ir rápido, era porque él vio el cumplimiento en la palabra. Él tenía esta seguridad, esta plena seguridad, esta garantía, porque él vio el cumplimiento en la palabra de Dios. Él podía estar seguro que la profecía señalaba a Cristo. Y es más, cuando vamos un poquito más adelante, ahí en la segunda carta de Pedro, vamos a ir al capítulo 1 de la segunda carta. Capítulo 1, versículos 19 al 21. Nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro acá tiene por seguridad que la palabra tiene cumplimiento, que la garantía es Cristo, porque la palabra misma lo puede asegurar. Y de eso es que él habla, que dice que es una palabra segura, que nos dice que debemos estar atentos a lo que la palabra nos dice acerca de Cristo. Qué lindo es poder leer la palabra y encontrar al Señor en ella. Qué lindo es poder abrir y ver en el Antiguo Testamento y ver a Cristo, porque él mismo dijo que la palabra, la ley, los salmos y los profetas hablan de él. Él es lo primero, él es lo último. No hay otra cosa más importante en la palabra que poder encontrar a Cristo en ella. Y cuando uno lee y encuentra a Cristo en la palabra, encuentra ese tesoro. Por eso es importante estar atento, como dice, a la palabra, porque de eso tenemos que encontrar a Cristo en ella. Si encontrás a Cristo en la palabra, es lo que realmente necesitas, es a Él. Y por eso debes buscar en la palabra a Él. Yo he escuchado muchas personas que dicen: no, pero no es así. La palabra no es que siempre tenés que encontrar al Señor. Sí, no podés decir que en cualquier cosa está el Señor, pero sí podés entender de que todo se trata de Él, que todo el hilo
redentor, la historia se trata de Cristo. Entonces, si no podés encontrar a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si no lo podés encontrar es que hay algo que te está faltando. Entonces es importante estar atento, porque dice que la palabra alumbra con su verdad, pero también nos dice que no debe ser, interpretada de manera incorrecta. Cuando uno ve que la profecía es interpretada, de esto es lo que vamos a ver hoy, de manera incorrecta, eso puede generar un peligro aún en la fe de la misma iglesia. Hay iglesias que sostienen que profecías que hablan de un tercer templo piensan que es un templo físico y no entienden que es el mismo Cristo de que está hablando. Entonces, tener una mala interpretación de la palabra puede llevar a personas a tener una fe inconsistente, una fe de creer, bueno, cuando el Señor venga y arrebata a los que son salvos, después me quedaré yo y tendré esperanza. Y hay gente que cree de que puede haber una segunda posibilidad. Entonces, interpretar la Escritura de manera incorrecta y no ver a Cristo y lo que Él enseña es un peligro para nuestras vidas. La palabra debe ser interpretada no de manera incorrecta, y por eso dice que no es traída por voluntad humana. A veces hay personas que quieren tener el texto y que no me puede decir nada más que lo que el texto dice y saca a Cristo de escena. Y si yo no veo a Cristo en lo que la palabra dice, tengo a este libro como un libro humano. Y el libro es divino. Entonces, si yo lo quiero interpretar bajo las normas humanas y saco a Cristo del medio, no voy a tener una interpretación correcta. Debo tener siempre a Cristo en la mirada, porque no es inspirado por una voluntad humana, sino por una voluntad divina. Y mi mente a veces no puede llegar a comprender las profundidades de ella. Por eso el apóstol dice acerca de esto en Romanos: oh, profundidad de los misterios de Dios, cuán insondable. No puedes lograr entender. El apóstol Pablo, el gran teólogo, no puede entender acerca de la salvación, no puede entender, y es por eso es que él mira y dice, es demasiado. Por eso la palabra nos habla acerca de esto, no es traída por voluntad humana. Pero esta es la razón segunda que vemos de por qué el apóstol Pedro podía estar tan seguro acerca de esto. Pero lo tercero que vamos a considerar en esta tarde son los textos que nos tocan ver en el día de hoy. Pero antes me gustaría hacer una oración y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por lo que tu palabra hoy puede hablarnos, Señor. Que sea el poder que solo tu Espíritu Santo puede lograr en nosotros, de darnos entendimiento, Señor, acerca de ella, darnos claridad, darnos luz, Señor. Rogamos, te pedimos que nuestra capacidad mental, Señor, sea tomada por ignorancia, Señor, porque necesitamos que tú nos enseñes, Señor. Y todo lo que podemos saber o entender de nuestra forma humana, Señor, muchas veces cometemos errores, pero cuando podemos verlo a través de los ojos de Cristo, Señor, tu palabra, a través de Él, podemos ver cuán clara y cuán hermosa es tu verdad y tu palabra. Danos sensibilidad, solemnidad, Señor, para escuchar tu verdad y tu palabra en todo momento, para poder saber que tu palabra tiene poder para poder salvar a aquellos que no te conocen. Eso es también el anhelo por el cual hoy te pido que puedas, aquellos que no te conocen, Señor, que tu palabra pueda hablarles, Señor, y que puedan venir al arrepentimiento y a la fe. En el nombre bendito y glorioso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Vamos a leer los versículos que nos toca en esta noche analizar y están en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, anunciadas por las que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta ahí vamos a analizar estos textos el día de hoy. Y lo primero que vamos a decir es que los hombres del Antiguo Testamento profetizaron acerca de esta gracia. Aquellos profetas no palparon sus manos tocante al verbo de vida, como dice Juan, pero sí profetizaron como así lo fuera. Ellos podían tener, porque la palabra nos dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos podían tener tanta seguridad acerca de esta garantía, acerca de esta gracia. Ellos podían, a través de estas profecías, que vamos a ver en un rato algunas de ellas, podían ver con tanta claridad, con tanta seguridad, que esta garantía se iba a cumplir en el sí y en el amén. Podían estar tan seguros, a pesar de que ellos no pudieron ver lo que Pedro pudo ver, lo que Juan pudo ver. Ellos tenían esta seguridad. Una de estas profecías que vamos a mencionar es acerca de la gracia destinada y la podemos encontrar en la revelación del nuevo pacto. Esta gracia destinada de la revelación del nuevo pacto fue lo que trajo claridad y es lo que estos profetas pudieron, no para ellos, sino, como decía la palabra, para aquellos que creerían en estas palabras, pudieron revelar este nuevo pacto que habla acerca de la gracia que iba a ser destinada para nosotros. Ese nuevo pacto en el cual ellos creyeron, aunque no había sido instituido, inaugurado, pero creyeron en ese nuevo pacto y por eso es que fueron salvos también ellos. Entonces, quiero que me acompañes. Uno de los versículos preferidos acerca de esta gracia es en Jeremías capítulo 31. En él podemos ver acerca de esta gracia y cómo se revela. Versículos 31 al 34 del capítulo 31 de Jeremías. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Estas palabras nos tienen que hacer llorar y darle gracias al Señor, porque en Cristo se ha establecido este pacto. Este pacto de gracia se ha revelado y ellos, sin haber palpado, sin haber visto con sus propios ojos acerca de esta gracia destinada, pero ellos pudieron creer que así sería. Así como el apóstol Pedro tenía esa seguridad por haber sido un testigo presencial de estas cosas, estos apóstoles también tenían esta seguridad, esta firmeza acerca de esta gracia de la cual habían profetizado. Aquellos profetas
también dice del antiguo pacto, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué significa que inquirieron y diligentemente indagaron? No era un tema menor el plan de salvación. Para los antiguos, desde el Génesis 3, cuando fue revelada esa promesa acerca de esa simiente y que después se fue desarrollando a través de todo este hilo redentor de la historia, pero ellos pudieron ver y pudieron tener la seguridad acerca de estas verdades. ¿Y cómo pudieron ver? Porque dice que en Abraham y en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Cuando en el Génesis 3 se hablaba de esa simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, quizás muchos no pudieron entender lo que significaba, pero en el desarrollo de la historia redentora, cuando apareció otras de esas promesas, pudieron entender que esa promesa se ligaba a esta promesa que se le estaba dando ahora. Cuando Abraham entendió que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra, quizás él podía haber dicho en mi hijo Isaac, y quizás lo pudo haber entendido así, pero el Señor estaba como desenvolviendo esa promesa, esa revelación de Cristo, y que a medida que se iba pasando esta historia hermosa de redención, estos hombres pudieron indagar e entender de qué se trataba lo que estaban hablando, de qué se trataba lo que estaban profetizando. Moisés y la ley, en Deuteronomio dice que profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirés. O sea que Moisés podía entender que vendría un profeta a lo cual el pueblo tenía que oír y obedecer. Ese profeta que supuestamente iba a venir, pasaron un montón de profetas, muchos hombres de Dios, y quizás alguno habrá pensado, este era el profeta. Es por eso como yo creo que este domingo hablaron acerca de esto. Cuando Juan el Bautista pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estaban todos expectantes. Había en su corazón el anhelo ardiente de que esa revelación se hiciera posible, se hiciera presente. Por eso dice que indagaron y diligentemente. En los salmos podemos ver cómo hay infinidades de salmos mesiánicos y que podemos ver a Cristo a través de ellos. Y es hermoso cuando podemos ver en los salmos la persona de Cristo y con tanta seguridad que se está hablando acerca de Él. Quizás ellos no podían entender porque el Espíritu del Señor estaba sobre ellos y fueron inspirados para escribir esas cosas, pero hablaban acerca de Cristo. Entonces, eso es lo que hace y lo que significa que inquirieron y diligentemente indagaron. También en David y en todos los linajes de los reyes había una promesa, había una profecía que hablaba de un rey futuro, cuyo reino no tendría fin. Había una promesa acerca de un rey que vendría y que iba con vara de hierro regir sobre las naciones. Pero todos los reyes que aparecían, uno era peor que el otro. Y parecía que toda esa promesa se estaba como desvaneciendo, pero ellos aún seguían creyendo de que vendría uno que se sentaría en el trono de David y cuyo reino no tendría fin. Entonces podemos ver que todos ellos profetas inquirieron y diligentemente indagaron de quién y cómo vendría aquella salvación. Todos ellos vieron entre sombras, no vieron la sustancia. Todos ellos predicaron acerca de algo que no pudieron ver con sus propios ojos. Por eso dice que fue por las sombras, pero sí podemos estar seguros
que la misma fe que tenemos cada uno de nosotros era la misma fe que tenían ellos en esa profecía, en esa gracia que iba a ser revelada, en esta salvación en la cual estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron. Ellos con gozo hablaron acerca de esta garantía, acerca de esta salvación. Así como nosotros, cuando hablamos de Cristo y hablamos acerca de esta gracia y acerca de esta salvación, ellos de la misma forma lo hacían. El tiempo y la persona del Mesías era escudriñada por ellos. Cuando hablamos acerca del tiempo, como decíamos recién, ha estado expectante en el corazón de todos aquellos que estuvieron en este hilo redentor de la historia. Siempre su corazón estaba expectante de esto. Ustedes, cuando ven el nacimiento de Noé, la Biblia dice que sus padres dijeron, por fin vendrá uno que nos hará descansar del arduo trabajo. Ustedes recuerdan que una de las causas del pecado que trajo sobre el hombre es que el hombre iba a trabajar y con el sudor de su frente ganaría el pan. Entonces, ellos creían que pronto esa simiente se haría presente. Estaban expectantes de que esto sucediera, pero no podían entender cuándo era el tiempo señalado, cuándo esto iba a ocurrir. Ellos miraban como desde el pico de una montaña a otro pico, en otra montaña lejana. Ellos miraban quizás ese pico lejano, pero no podían ver todo lo que sucedería en todo ese lapso o camino hacia el otro pico de la montaña. Ellos no podían ver eso. Ellos miraban de un pico a otro porque no podían entender quizás el tiempo donde esto ocurriría. Hay algo en lo cual podemos ver acerca del tiempo y no podíamos dejar de citar, es en las 70 semanas de Daniel. Quiero que me acompañes ahí en el libro de Daniel, capítulo 9. Versículos 23 en adelante. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hará 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel se ha interpretado de una manera tan equivocada durante mucho tiempo. Muchos pero han hecho libros acerca de estas 70 semanas.
y han dicho un montón de cosas que no eran así. Y por eso decimos que cuando uno ve la profecía de una manera incorrecta, equivocada, podemos tener una fe deficiente, una fe que no es genuina, porque están poniendo la atención de lo que dice esta profecía en cualquier otra cosa en la cual no debería poner. Lo que está hablando esta profecía y no podemos dejar de mirar es a Cristo y que Él es el cumplimiento de la gran mayoría de las cosas que se escribieron en esta profecía. Está hablando acerca de este tiempo y qué haría este Mesías y cómo haría que el pecado se quitara y cómo haría que el sacrificio dejara de existir y cómo haría tantas cosas que vemos y podemos entender que el tiempo era señalado. Ahora, ¿cuándo? No se sabe. Porque cuando uno empieza a ver y dice 62 semanas, si empezás a calcular literalmente los números, no te da. Porque la Biblia tiene una interpretación muchas veces que los hombres no entienden, que los números no son como los números nuestros. Y el lenguaje que muchas veces usan los libros proféticos no es el mismo lenguaje que otro libro tiene. Pero ellos, cuando indagaron acerca de este tiempo, como dice la palabra en Pedro, el tiempo y la persona, ellos podían señalar que ese tiempo, cuando eso sucedería y que aparecería esta garantía, la salvación se haría presente y la salvación sería segura. Aún así, estos profetas no podían como también distinguir entre la primera y la segunda venida. Cuando profetizaban, muchas veces vemos que la escritura revela cosas que uno dice, pero acá ¿qué está hablando? ¿De la primera o de la segunda venida del Señor? Ellos no podían verlo eso, no podían distinguir, no podían decir, bueno, esto se trata de la primera venida, esto se trata de la segunda venida, no lo podían distinguir. Pero sí sabían de que esto en el tiempo ocurriría. Y eso es lo que nosotros hoy, por su gracia, porque el Espíritu Santo nos ha dado esa gracia para poder entender, porque para nosotros fue que estas profecías, que hoy la podemos entender viendo ya la sustancia de este lado. En cuanto a la persona, la religiosidad de los fariseos y de tantos hombres de fe no podían ver que el cumplimiento de esta garantía era en un simple carpintero, en un simple hombre, que éste sería aquel que se sentaría en ese trono. No podían creer que un simple carpintero sería el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No podían entender que en la persona de Cristo se cumplirían todas estas cosas. Pero podemos ver que en la persona de Cristo, aún los tipos en la Biblia hablan acerca de Él. En tipos de personas, el mismo Señor los dijo, Jonás era un tipo de Cristo, Adán era un tipo de Cristo, David era un tipo de Cristo que señalaba a aquel que vendría. O sea que está la palabra y la profecía cargada de esta garantía que se iba a cumplir en Cristo. Además de la persona, también señalaba objetos como el maná. El maná era un tipo de Cristo. El pan de vida verdadero era Cristo. La serpiente de bronce eran objetos que señalaban a un tipo de Cristo que vendría. Lugares, la peña de Oreb, el tabernáculo, el templo de Salomón, eran lugares donde podíamos decir eso representaba a Cristo. Aún las mismas cristofanías, que son las apariciones de Cristo preencarnada, cuando se le aparece a Abraham y le dice, cuando Abraham intercede por Lot y le aparecen dos hombres y uno que era el hijo del hombre, que era Cristo, y así un montón de situaciones cuando está José intercediendo y se le aparece el ángel de Jehová. Está hablando acerca de Cristo, está hablando acerca de esta persona que tendría cumplimiento. Dice que ellos anunciaron los padecimientos y sufrimientos de Cristo, porque el Espíritu del Señor estaba en ellos. Cuando vemos acerca de esto, una vez escuché y me quedó tan grabado,
que cuando vemos las profecías en el libro de Isaías acerca de nuestro Señor, es como si pudiéramos ver una foto en alta definición, una imagen HD acerca de los padecimientos y los sufrimientos de Cristo. Vamos a leerlo, es algo que quizás todos ya lo conocemos, pero siempre es lindo poder tener presente Isaías 53 acerca de este sufrimiento de Cristo. Isaías 53, versículos 4 y 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Uno cuando lee estas palabras no puede lograr entender cómo ellos, sin saber, sin haber visto los sufrimientos y los padecimientos de Cristo, con tanta seguridad, con tanta claridad, hablaban acerca de ellos. Es increíble cómo, es más, dice que Isaías es el quinto evangelio, por tanta precisión de cómo hablaba acerca de Cristo en esa imagen HD. Parecía que ellos estaban ahí, parecía que ellos sufrían esos padecimientos, hablando como si fueran ellos mismos, pero era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y si hablamos acerca de que Isaías es esa imagen HD, los salmos es como la tomografía acerca de los padecimientos de Cristo. Y vamos a leer el Salmo 22 para poder tener más claridad. Sé que quizás muchos conocen. Salmo 22 es un salmo extenso, vamos a tratar de leer algunas cosas. Pero dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él y sálvele él, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque las angustias están cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Bazán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies.
Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Creo que podríamos leer todo este salmo y ver cómo este profeta, porque David fue un verdadero profeta, podía tener con tanta seguridad hablar acerca de la persona de Cristo, que el mismo Cristo, esas mismas palabras fue las que él dijo en esa cruz, para que tuviera cumplimiento esta profecía. Entonces, cuando vemos estas cosas y podemos ver esta seguridad, sin lugar a duda podemos decir que el Espíritu del Señor estaba sobre ellos para darnos tanta seguridad y certeza que esta garantía se iba a cumplir en aquel que cumpliera con estas cualidades, con aquellas profecías que se iban a cumplir solamente en la persona de Cristo. Dice que a estos se les reveló no para sí mismo. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Los evangelios están llenos de luz acerca de estas profecías. Había un bautista particular, el cual nuestra confesión de fe fue también elaborada por él, que se llama Nehemías Cox. Él dice que el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo hablándolo en el Nuevo. Él podía decir esta frase que traía tanta luz que cuando vemos en la Escritura, en los Evangelios, que dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal y tal. Eso vemos que la profecía tenía un cumplimiento en esta garantía y era solamente en Cristo. De eso se trata cuando dice que a ellos se le reveló no para sí mismo, sino para nosotros. Que en los postreros tiempos el Espíritu Santo trajo luz y entendimiento a esa profecía. Esta revelación era para anunciar el misterio de Cristo. Este misterio que da esta seguridad a esta garantía que hablamos. Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 19, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En Él está el cumplimiento de todas las cosas. En Él está nuestra seguridad. Y este es el mensaje que ha sido dado. Cristo murió y resucitó al tercer día y que por medio de esa resurrección somos justificados, nuestros pecados son perdonados y somos llamados al arrepentimiento y a la fe para con el Hijo del Señor. Pero poder entender esto es el mensaje que muchos han querido distorsionar. Este es el mensaje, como bien decía nuestro pastor, que siempre ha sido y será. No se puede cambiar este mensaje. Se trata de Él. Él murió al tercer día, resucitó. Por medio de esas resurrecciones que somos justificados, nuestros pecados son perdonados y Dios llama a aquellos que Él quiere que vengan al arrepentimiento y a la fe del Hijo de Dios. Ese es el mensaje, en lo cual dice que los ángeles anhelan contemplar. Esto es maravilloso, lo que el apóstol Pedro decía. Los ángeles anhelan contemplar que alguien pueda anunciar este mensaje. Oh, casualidad que hoy hablamos acerca de esto. Que cada vez que se pueda abrir la Escritura y este mensaje es compartido, una persona, quizás no hoy, quizás el domingo, quizás el próximo miércoles, pero una de estas personas que no conoce al Señor puede venir al arrepentimiento y a la fe. Porque gracias a Dios que en medio de nosotros podemos predicar este mensaje y creemos en este mensaje y darle gracias a Dios porque la Escritura puede abrirse y porque podemos ver que desde el Génesis en adelante hasta llegar al Apocalipsis es Cristo el centro de todo. Es el mensaje de salvación y eso es lo que hoy podemos hablar. Porque quizás hoy en medio de nosotros hay alguno que no conoce al Señor.
Y ese es el mensaje que hoy tenés que escuchar, y que si el Señor te habla y te llama al arrepentimiento, no te rehúses y vení a Él. Porque eso se trata, todo esto que pudimos ver hoy. Todas estas profecías, todas estas cuestiones que pudimos hablar acerca de la Escritura y cómo se podían interpretar, y quizás ellos no podían ver con claridad. Hoy, esa luz que el Espíritu Santo nos da y nos da claridad, es la que hoy tenemos que compartir cada uno de nosotros y dar ese mensaje simple pero tan poderoso para que todos aquellos que conocen al Señor puedan decir amén. Así que oremos y terminamos. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque pudimos ver, Señor, que Cristo es la garantía plena y segura en la cual nuestra fe se puede anclar, Señor, y estar segura. Gracias, Señor, porque esta salvación tan maravillosa, la cual nuestro pastor nos habló la semana pasada, hoy podemos ver que no hay una garantía más preciosa y segura que esa salvación se haga efectiva, que es en la persona de Cristo. Gracias, gracias Señor, porque nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, en nuestras obras, Señor, porque cuán débiles son y cuánto, si dependieran de ellas, Señor, estaríamos perdidos cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque la garantía de esta gracia, de esta salvación inmerecida, recae sobre la persona de Cristo, por su preciosa sangre con la cual los compró, Señor. Gracias porque ese mensaje, como dice la Escritura, que los mismos ángeles anhelan contemplar, es la que cada domingo, cada miércoles y cada día que tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, aquellos que hoy están sin Cristo, si el Señor llamare, que pudieran esas personas hoy poder venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Cuán maravilloso y cuán precioso es poder ver que esa garantía todavía hoy sigue vigente, Señor. Permitinos, Señor, en medio nuestro, poder ver muchos hijos que vienen al arrepentimiento cuando Dios los llamare, Señor. Que muchos de los que hoy están acá, Señor, y no te conocen, permitinos ver, Señor, esa conversión tan maravillosa y poder ver y contemplar esa garantía una y otra vez cumplirse en lo que la Escritura dice. Por eso, Padre, te damos gracias en tu santo y en tu bendito nombre. Amén y amén.